más o menos cómo se hizo anteriormente. ¿Sí? ¿Qué tuvieron que estudiar? Tuvieron que nuestras neuronas, no, pues las neuronas son muy chicas, son muy pequeñas. ¿Sí? Los investigadores de ese tiempo pueden ser muy acuciosos. Que aquí, por ejemplo, gran cantidad de experimentos sobre el tema de los árboles, porque tienen unas características de nosotros. Aquí, ¿qué tuvieron que estudiar? En el taxón de un calamar, porque el taxón del calamar es bastante grande. Porque ¿cómo midieron que había una diferencia de potencial entre el intracelular y el extracelular? ¿Lo podrían hacer nuestras neuronas? No, son muy pequeñas. Con los instrumentos que tenían en esos tiempos era algo imposible. De repente ahora con la tecnología que se tiene. ¿Sí? Pero en esos tiempos no. Tenían que buscar un axón bastante grande, ¿sí? Y encontraron el axón del calamar. ¿Qué hicieron? Si colocásemos, dice, dos electrodos, uno en el interior y otro en el exterior del axón, imagínense ese trabajo de hacer una neurona de nosotros no se podría hacer. ¿Sí? Podríamos observar que existe una diferencia de carga entre ese interior y ese exterior. Un electrodo está dentro, está afuera, siendo el interior del axón negativo con respecto al exterior. A esta diferencia de carga eléctrica se denomina potencial de membrana o potencial de reposo. ¿Sí? Aquí está un electrodo exterior, un electrodo interior, me estoy midiendo la diferencia de cargas eléctricas que existe cuando la célula está en reposo. Es entre menos 40 menos 70 milivoltios dependiendo del tipo de célula. ¿Y a qué se debe este potencial del equilibrio entre dos fuerzas? La fuerza de difusión y la presión electrostática. ¿Por qué hay esa diferencia? Básicamente por dos hechos. ¿Sí? Porque existen unos poros o canales. Porque estamos hablando de por qué hay esa diferencia. El intracelular es diferente al extracelular, ¿verdad? Eso estamos claros en la composición. Pero ¿por qué es diferente? Debido a la presencia de ¿qué? De poros. ¿Sí? Y la presencia de unas proteínas transportadoras. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Porque si no hubiera proteínas transportadoras, el interior y el exterior sería igual. Y si esto es igual, afuera y adentro, eso no es vida. No habría vida. Al menos de la manera que la conocemos. Pues fuerza de difusión. Y la presión electrostática. ¿Qué hace pues esa diferencia? Vuelvo a repetir. ¿Qué hace que haya fuerza de difusión y qué hace que haya presión electrostática? La presencia de poros. ¿Sí? ¿La presencia de poros es suficiente para hacer eso? No, porque tengo que tener proteínas. Proteínas que metan sustancias contra un gradiente de concentración. Y al meter sustancias contra un gradiente de concentración, esa sustancia por los poros va a tender a regresar a su mismo sitio. ¿Sí? Es lo que crea la capacidad para que luz iones puedan transportarse de dentro hacia afuera y puedan movilizarse, y esos generan los potenciales de acción. Vamos al caso de potasio. ¿Sí? ¿Dónde hay más potasio? ¿Dentro o fuera? ¿Dónde hay más potasio? Adentro, ¿cierto? El ion potasio. La fuerza de difusión tiende a empujarlo hacia afuera de la célula. ¿Por qué gradiente de concentración? ¿Sí? Más potasio adentro. ¿Y quién lo mete al potasio a la célula? No es la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Entonces, hablamos primero de poros, ¿no es cierto? Ahí están los poros, los cuales va a difundir. Pero ¿quién es el que mete el potasio para que ese gradiente de concentración? Las proteínas. ¿A cambio de qué? De gastar energía, a cambio de gastar ATP. Sin embargo, el exterior del Sol está cargado positivamente con respecto al interior, por lo que la presión electrostática tiende a empujar al catión hacia el interior. ¿Sí? Pues decía, fuerzas de difusión y fuerzas electrostáticas. De esta forma las dos fuerzas se equilibran. El ion cloro, de igual manera, se haya concentrado en el exterior del axón, esto hace que la fuerza de difusión tienda a empujarlo hacia el interior de la célula. Y la presión electrostática lo empuja hacia el exterior. De esta forma las dos fuerzas vuelven a equilibrarse. El sodio igual. ¿Qué hace entonces que haya mayor sodio afuera y en el interior mayor potasio? ¿Sí? La bomba. El sodio permanece en mayor concentración fuera que dentro debido a la bomba de sodio y potasio. Es lo que hace que estén ubicados en distintos sitios.
Esta bomba de sodio, ¿qué hacía? ¿Sí? Una razón más para explicar por qué el interior es negativo. Sacaba 3. ¿Sí? ¿Por qué el sodio ingresaba? Porque tengo más sodio fuera, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué más ingresaba el sodio? ¿Por qué? Porque el interior es negativo. ¿Sí? Entonces, por un gradiente electroquímico. ¿Y quién lo sacaba? La bomba de sodio, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo mismo sucede con el potasio. Potasio, la bomba lo mete, lo lleva al interior, ¿verdad? Pero lo lleva contra un gradiente de concentración. La membrana de la neurona en condiciones de reposo es muy permeable al potasio. Pues el potasio está saliendo constantemente de la célula. Está saliendo constantemente de la célula. ¿Sí? Y sodio está ingresando, también está ingresando, pero en menor cantidad. Pues en el libro dice, la membrana celular es mucho más permeable al ion potasio que al ion sodio. Esta bomba consume energía que le es suministrada por los mitocondrios en forma de ATP. Ahí está la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Es potenciales postsinápticos. Dice, cuando una neurona dispara, libera los neurotransmisores a través de sus botones en la hendidura. Estos neurotransmisores difunden a través de la hendidura e interactúan con moléculas receptores, me está diciendo ya a la neurona postsináptica. Cuando se produce la unión neurotransmisor-receptor, se pueden producir dos tipos de señales. Ya me están hablando de la postsináptica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice, ¿qué le va a ocasionar? Despolarización. La membrana receptora va a generar un potencial postsináptico excitatorio. ¿Sí? ¿Por qué va a suceder? Lo va a hiperpolarizar. La membrana va a crear un potencial postsináptico inhibitorio. En este caso me está diciendo, ¿sabes qué? De los menos 70 lo va a volver menos negativo, lo va a volver menos 60, menos 40, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué va a suceder de la hiperpolarización? De que era menos 70, lo va a llevar ¿a dónde? A menos 80, menos 90. ¿Sí? Los potenciales postsinápticos viajan pasivamente hasta el cono axónico, donde dijimos se genera el potencial de acción. Esto queda claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué podría haber despolarización? Porque le está abriendo canales de sodio, ¿verdad? Lo está aproximando al umbral, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y por qué puede haber hiperpolarización? Por la siguiente razón podría ser, ¿qué pasaría si salen más cantidad de iones potasio? ¿Se hiperpolariza o se despolariza? Se hiperpolariza. ¿Y qué pasa si introduce iones cloro? ¿Se hiperpolariza o se despolariza? Se hiperpolariza porque está introduciendo carga negativa, lo está llevando más abajo. ¿Sí? Y si sale el sodio, el potasio le está sacando carga positiva y se está volviendo más negativo, ¿no es cierto? Entonces, a través de eso lo está hiperpolarizando. Es lo que pasa más o menos cuando dormimos, ¿sí? O cuando tomamos benzodiazepinas para dormir, ¿sí? La sustancia que está actuando sobre poros o canales que abren los canales de cloro, ¿sí? Y al abrir los canales de cloro, esas neuronas de la sustancia reticular que hacen se hiperpolarizan. Por lo tanto, ya no van a descargar hacia la corteza cerebral y no va a ir en sueño. El potencial de acción es una figura bastante conocida por los termos, ¿cierto? ¿Sí? Potencial de reposo, umbral, potencial de despolarización, repolarización, hiperpolarización, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí está la pared de umbral de excitación. El potencial de acción es una inversión muy rápida del potencial de membrana, inclusive mensaje transportado por reacción desde el cuerpo cerebral hasta los botones terminales. El valor del voltaje a partir del cual se desencadena un potencial de acción se denomina umbral de excitación. No llega al umbral de excitación, no va a generar potencial de acción. Dice un potencial de acción es una caída breve de la resistencia de la membrana al sodio y provoca. ¿Qué cosa es lo que sucede? De repente está más grande, ¿sí? Se libera la acetilcolina, ¿sí? Está más grande. Un potencial de acción es una caída breve de la resistencia de la membrana al sodio. Se abrieron los canales de sodio, ¿sí? Llegó al umbral.
se abrieron los canales de sodio que son voltaje dependientes, o sea, a medida que, ¿qué quiere decir voltaje dependientes? Que a medida que va cambiando el voltaje se van volviendo mucho más permeables. Le sigue inmediatamente la caída transitoria de la resistencia de la membrana de potasio. Entonces aquí estamos hablando de qué cosa, de aquí que estaría dándose la despolarización, ¿no es cierto? ¿Sí? Ingreso de sodio. Aquí que estaría dándose la repolarización, está hablando de salida de iones, lo cual permite que estos logren salir rápidamente de la célula. Dice la membrana, una doble capa de lípidos en la que flotan muchos tipos de moléculas proteicas. Aquí está. ¿Sí? Uno de estos tipos de moléculas proporciona una vía por la cual los iones pueden entrar o salir de la célula. Están los poros o canales. Estas moléculas forman canales iónicos, los cuales tienen conductos poros que pueden abrirse o cerrarse. Hay unos canales que están abiertos constantemente y otros canales que tienen compuerta. Esas compuertas se abren de acuerdo al voltaje o de acuerdo al ligando. Cuando un canal iónico está abierto, un determinado tipo de ion puede pasar a través del poro y así entrar o salir de la célula. Los canales o los poros son pues selectivos. ¿Sí? Son selectivos para el sodio, para el potasio, para el cloro, para el calcio. Por un canal de calcio no va a pasar uno de sodio, ya sea por el tamaño o por la hidratación de cada una de ellas. Fíjense, cuando hablamos de despolarización, generalmente, ¿qué nos nubla el pensamiento? Apertura de canales de sodio, ¿no es cierto? Y los canales de potasio, ¿qué está pasando? También se abren. Fíjense, se abren igual al umbral, ¿verdad? En lugar de excitación, igual al umbral. Los canales del potasio se abren también los canales de sodio se abren y se abren también los de potasio, o sea, se están abriendo también. ¿Sí? Se cierran los canales de sodio y estos se siguen abriendo con mayor intensidad, los de potasio, hasta que por se van a cerrar los canales de potasio. Esos canales son controlados por voltaje, como dijimos, son voltaje dependientes. Los voltajes dependientes. Y al abrirse los canales, ¿por qué entran o por qué salen? Vuelvo a repetir, por el gradiente. ¿Por qué? ¿Por qué entramos a salir si le salen los canales? Por el gradiente electroquímico. ¿Sí? Eso es lo que abre la puerta y por el gradiente electroquímico entra o sale. Conducción de potencial de acción. Si se tiene potencial de acción, cada una tiene su permeabilidad diferente, no vayamos a eso. Para viajar con toda razón. A medida que veamos su tamaño permanece constante. Es lo que dije casi al inicio de clase. No tengamos la idea de que a medida que va viajando la corriente de polarización se va agotando. No. ¿Sí? Y ese se mantiene constante. Que también postula que un potencial de acción se da o no se da. Desde todo, una vez que se desencadena, se transmite a lo largo de la acción hasta su extremo con la misma intensidad. No va disminuyendo. Además, y aquí está escrito, además conserva siempre el mismo tamaño, sin crecer ni disminuir. La vaina de mielina, no de Rambier, de los avances. La extensión de Rambier nos permite explicar la teoría saltatoria, en cuál se conduce más rápido en esto, ¿no es cierto? Porque va saltando con el impulso. ¿Dónde se ahorraría más energía? ¿En esta o en una mielítica? ¿Dónde creen que, porque tiene que venir la repolarización, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para ocasionar la repolarización, ¿qué tiene que darse para que la neurona pueda entrar a un segundo impulso? ¿Sí? Tiene que actuar la bomba de sodio de potasio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿En cuál gastaré más energía en reponer la neurona para desencadenar un segundo impulso?
¿En la mielínica o en la mielínica? En la amielínica tengo que gastar más energía porque esa la despolarización ha ido así seguidito. Entonces tengo que reponer así seguidito, reponer así, así. En el otro no, tengo que reponer solamente aquí y después tengo que reponer nuevamente aquí. Lo de aquí no tengo que reponer porque sigue estando. Y además la velocidad de conducción es mucho más rápida. Ahí este dibujo, ¿verdad? Donde solamente se produce el potencial de exo. Aquí también. Aquí no se puede desconexión. En el otro no, en el otro se produce así. ¿Qué es lo que tengo que reponer? Aquí nada más. Esto quedó intacto. Y aquí lo voy a comentar, tiene dos ventajas. Económico. La bomba de sodio y potasio que elimina el exceso de sodio que es en la acción durante el potencial de acción gasta mucha energía. Le tengo que reponer todo lo que he destruido. Estas bombas, según acción amielínico, deben estar dispersas por todas partes. Sin embargo, en el acción mielínico el sodio solo puede entrar en los nodos de Ranvier, por lo que la cantidad de sodio que entra es mucho menor. Un axón mielínico gasta menos energía en mantener su equilibrio del sodio, la velocidad mucho más rápida. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a recordar, no es nada nuevo para ustedes, la sumación espacial y la sumación temporal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? Y vamos, imaginemos que ella es una neurona, ¿sí? Entonces le llega un impulso que no le puede desencadenar potencial de acción, porque no llegó al umbral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si ella es una neurona que le pasa comunicación, pero no, su estímulo no es tan intenso como para que pueda desencadenar un umbral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero ella agarra y le dispara uno tras otro. Se suma uno, se suma el otro, se suma el otro. ¿Sí? Y llegó al umbral, le genera un potencial de acción. Eso es lo que denomina una sumación temporal. Porque se han sumado los impulsos en el tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y va a poder generar un potencial de acción. Por eso ustedes han visto de repente algunos dibujos, cuando estoy en el potencial de reposo estoy así, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando genera el potencial de acción me muestro frente al umbral así. Pero hay otros que veo que va así, y así, y así, y así. Esas son las sumaciones que se van sumando uno con otro, con otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la sumación temporal. Y la sumación espacial, ella sigue siendo la misma neurona. Ella le manda un impulso, es incapaz de generar un potencial de acción, pero él también le manda otra, y ella a otra, y ella a otra. Llegaron 4 impulsos que, sumados, pudieron llegar al umbral. ¿Sí? Es lo que se denomina la sumación espacial. Y es claro, se están sumando pues desde espacios diferentes, desde sitios diferentes. ¿Sí? Y la sumación temporal me está diciendo que se están sumando en el tiempo esos estímulos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta es la sumación temporal, la primera es la espacial, la temporal. Ahora tenemos la otra parte con neurotransmisores y neurohormonas. Se llama neurotransmisores porque son producidos por neuronas. Es diferente cuando hablo de glándulas que producen hormonas. El sistema nervioso central regula hormonas en forma indirecta, endocrino y anexo. ¿Qué tipo de receptores existen? Entonces, vamos a hablar de los receptores. Existen receptores de dos tipos.
Entonces esto ya queda corto. Entre receptores ionotrópicos. Canales. ¿Qué significa? Un polo o un canal tiene su receptor, ¿sí? Llega a su neurotransmisor y abre inmediatamente el canal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos son receptores ionotrópicos. El canal, su receptor, llega el neurotransmisor, actúa su receptor y abre el canal. ¿Sí? Entonces, excitatorios pueden ser estimuladores o inhibitorios. Otro tipo de receptores, los metabotrópicos. ¿Qué significa? Está la proteína receptora, ¿sí? Pero ella no abre ni cierra canales. Tiene que actuar sobre una proteína G que está al interior de la membrana celular. Y esa proteína G va a utilizar un segundo mensajero para poder abrir un canal o un poro que está más allá. ¿Sí? Está clara la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Para que quede mucho más claro, un receptor ionotrópico, imagínate que te sea un poro, un canal, llega el receptor, se mete y abre la puerta. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el otro, ¿qué hace? Aquí está el receptor. ¿Sí? La proteína G y una serie de mecanismos aquí metabólicos y abre la puerta que está allá. No abrió esto. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre uno y ellos. Pues están acoplados a la proteína G. Esto está actuando a través de un primer mensajero. Aquí el primer mensajero llegó al receptor, pero está utilizando para abrir o cerrar aquella puerta unos segundos mensajeros, que puede ser el diacilglicerdol, el AMP cíclico, el MP cíclico, el IP3 y el ion calcio. Y casi dice canales iónicos. Aquí está el polo canal, ¿sí? Está cerrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí está su receptor. Aquí tenemos la emisión de hendidura sináptica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Llegó aquí, no pasa nada aquí, está tranquilo todo, se liberó el neurotransmisor, se unió en su receptor y se abrió inmediatamente el canal. ¿Sí? Lo que hicimos con la puerta de toma. ¿Sí? Entró la llave y abrió inmediatamente la puerta. Y empezaron los iones a entrar o salir de acuerdo a su gradiente electroquímico. Y se median una rápida acción de ligando, son rápidos, ¿sí? El otro tuvo que pasar la voz, hacer cierta acción para poder abrir de allá. Mediante una rápida acción de ligando por apertura de poros a través de los cuales los iones pueden influir a favor de un gradiente electroquímico. ¿Quiénes utilizan esos canales? Usan el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. ¿Sí? A través de ese mecanismo salen esos canales ionotrópicos. ¿Qué me está diciendo aquí? La neurona en reposo tiene más cargas negativas en el interior que en el exterior. ¿Sí? Está polarizada. Llega el potencial de acción al extremo presináptico ya. Entra un sodio y se despolariza la membrana. 55 milivoltios en la membrana. Se abren los canales de calcio. Voltaje dependiente y entra calcio. La vesícula contenida no está atrás. ¿Sí? No está allá. La neurona en reposo tiene más cargas negativas, está diciendo aquí. Llega el potencial de acción al extremo presináptico, llegó el estímulo aquí. Entra sodio y se despolariza la membrana, ¿sí? Llegó el potencial de acción, se empezó a despolarizarse. Esto estuvo en 70, estuvo en paz. Y el estado de potencial de acción estuvo viajando por aquí. Por eso habla aquí en 70, después habla que empieza a entrar sodio y se abre 55. Y cuando llega a 55 milivoltios, se abren los canales de calcio. Y al aperturarse los canales de calcio a este nivel, que también son voltaje dependientes, entra calcio, porque más calcio hay aquí en el extracelular que en el intracelular. Las vesículas contenidas en el neurotransmisor se abren, se unen a la membrana plasmática, se libera el neurotransmisor de hendidura sináptica. Ya lo tenemos aquí. Lo que hemos narrado es lo que está cambiando, ¿cierto? ¿Sí? Membrana sináptica, membrana posináptica. El neurotransmisor se une a receptores ionotrópicos, lo dijimos que vimos antes, posinápticos.
provocando la apertura de los canales. Hay unas sinapsis inhibitorias y otras excitatorias. Bueno, ya dijimos, si entra cloro, ¿qué hace? Me va a volver más negativo, ¿sí? Por tanto, va a ser una sinapsis inhibitoria. ¿Sí? De sinapsis inhibitoria, si entra cloro, se hiperpolariza la membrana postsináptica y no se transmite, porque no va a generar una acción más alejada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Sinapsis excitatoria, entran iones con carga positiva, se despolariza la membrana postsináptica transmitiendo la señal. Ejemplo, lo estoy diciendo, ¿cierto? Ejemplo de neurotransmisores. Hay unos neurotransmisores estimulantes, excitatorios y otros inhibitores. Un neurotransmisor, el glutamato, se une a su receptor, abre los canales, por eso es un estimulatorio. ¿Sí? Efecto inhibitorio, el GABA, el ácido gamma aminobutírico, igual se une a su receptor, abre también canales, pero canales de qué? De cloro. ¿Y el cloro qué hace? Ingresa a la célula. Por eso es un efecto inhibitorio. Y si lo mandó de menos 70 a menos 90, significa que para desencadenar un potencial de acción tengo que gastar más energía, ¿no es cierto? Porque imagínate que el umbral sea menos 55, ¿verdad? De menos 70 para llegar a menos 55 es un poco difícil, ¿no es cierto? Pero si me voy a menos 50 va a ser mucho más difícil, ¿sí? Voy a tener mucho más energía de llegar aquí hasta el umbral. Aquí empieza a hablar receptores ionotrópicos del sistema nervioso central. Canales excitatorios, canales catiónicos. Cuando salen canales de sodio, de potasio, de calcio, receptor de la acetilcolina también es excitatorio. ¿Sí? La serotonina también es una sinapsis excitatoria. O sea, cada vez que interviene el glutamato, cada vez que interviene la serotonina, la acetilcolina van a dar efectos, son sinapsis excitatorias. Sinapsis inhibitores, la glicina, el GABA, la GABA son neurotransmisores inhibitores. ¿Y el alcohol qué vendría a ser? ¿Excitatorio o inhibitorio? ¿El alcohol sobre qué cosa es? ¿Es excitatorio o inhibitorio? ¿Qué creen? Inhibitorio. ¿Que nunca tomaron? ¿Se acuerdan del Señor cuando hay terremoto? Sí, lo estoy viendo. Es inhibitorio, Sí, excitatorio. Inhibitorio. porque abre los canales de cloro. Los resultados de la acetilcolina. El sistema nervioso central tiene una gran cantidad de efectos estimulatorios. Hablando de toda acetilcolina, me está hablando de que hay un neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿verdad? Es de molécula pequeña. Los neurotransmisores se clasifican en neurotransmisores de molécula pequeña y neurotransmisores de molécula grande. Los de molécula grande son los llamados neuróticos. Dice, el sistema nervioso medio una gran cantidad de efectos estimulatorios. Cuando actúa a nivel del músculo, ocasiona la contracción. Si no recordemos la placa neuromuscular, ¿no es cierto? ¿Sí? En el músculo existen receptores de la acetilcolina, receptores colinérgicos tipo RNA o tipo N. Muscarínico o nicotínico del músculo estriado. Eso olvidado. La glándula periférica recibe el impulso del sistema nervioso, realmente esto es para el digestivo, que es lo que he hecho, ¿verdad? ¿Sí? Disminuye la frecuencia cardíaca. No siempre son excitatorios, disminuye la frecuencia cardíaca, la acetilcolina.
desempeña un importante papel en el proceso de aprendizaje y percepción sensorial. Ese receptivo libre metido en el aparato digestivo, metido en el aprendizaje, en la sensibilidad, en la frecuencia cardíaca. Y empieza a describir el receptor. Dice, es un pentámero que tiene ese tipo de aminoácidos, está constituido por alfa 2, beta, delta. Ahí está, ¿sí? Estoy en el aula E. Estoy haciendo clase en el aula E. En el aula E, en el aula E. Sí. Ese es el receptor, de la acetilcolina. Por los sus constituyentes alfa, beta, gamma, 5. Dos alfa y su apertura ocasional la apertura, el ingreso de soles. Los canales son selectivos, como le digo, ¿sí? Solamente va a entrar un tipo de que es muy diferente cuando hablemos de la sinapsis. ¿Sí? ¿Cómo se comunican las neuronas? Había dos formas de comunicarse, ¿verdad? ¿Sí? Esta forma de sinapsis y la otra cuál era. ¿Se acuerdan de la unión de Gauss? ¿Sí? Cuando las neuronas tenían un poro común, y casi diríamos un poro común, lo que le sucedía a esta y le sucedía a esta, esos poros o canales sí dejan pasar distintos tipos de iones. Esos sí no son selectivos, son poros mucho más grandes, dejan pasar incluso sustancias más grandes, aminoácidos, proteínas pasan a través de esas, porque son túneles más grandes. Pero estos poros no son pequeños. Otro receptor de la serotonina. ¿Qué hace la serotonina? Regula el apetito mediante la saciedad, equilibra el deseo sexual, controla la temperatura corporal, la actividad motora, funciones perceptivas, cognitivas, determina ciclos de sueño y vigilia. Y dice la serotonina, y no solo, dijimos ionotrópicos y metabotrópicos. Esta serotonina actúa de las dos maneras. Cuando actúa sobre receptores, fíjense, los receptores no es un solo tipo de receptor, existen subtipos de receptores. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablaban de receptores alfa? Era alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Beta 1, beta 2, beta 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Receptores muscarínicos M1, M2. ¿Sí? Bueno, entonces me está diciendo, es un tipo, pero hay subtipos. ¿Sí? Entonces me está diciendo la serotonina, cuando es receptores tipo 1, 2, 4 y 7 son metabotrópicos, o sea, su manera de actuar de esa manera utilizando un segundo mensajero. Pero cuando actúan sobre los receptores tipo 3 es ionotrópico, o sea, apertura inmediatamente el canal, que es un canal de sodio y calcio. Eso lo pasamos. Los receptores de glutamato, que es otro neurotransmisor. Dice, ¿quién era el principal neurotransmisor inhibitorio? El GABA y la glicina, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el principal excitatorio? El L-glutamato. La activación de estos receptores está involucrada en la plasticidad sináptica, en la adaptación del cerebro, en la recuperación de las funciones cerebrales. Participa en los procesos de aprendizaje y memoria. Estimula la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina. Como consecuencia aumenta la producción de FSH y la hormona luteinizante.
y estimula la secreción de esas dos hormonas. En el dominio de derechos, también actúa sobre los canales ionotróficos y metabotróficos. Otro tipo de receptores, los NMDA. Y estos son pocos, porque hasta el momento se han descrito más o menos 100 tipos de neurotransmisores. Estos son los más conocidos. Y la mayoría de enfermedades mentales viene explicado por problemas de neurotransmisores. Pues la psiquiatría es una de las partes de la medicina que están menos evolucionadas, donde no se sabe. Ya se sabe. Entonces tienes que empezar a corregir esos problemas. ¿Por qué tienes más neurotransmisor? ¿Por qué produces menos neurotransmisor? Y ese es donde está tu problema. Con fármacos te lo van a corregir, lo que están corrigiendo con fármacos. Pero llegará el momento en que van a corregirse genéticamente esos problemas. Otro tipo de receptores. El receptor del GABA, el ácido gamma-aminobutírico, aquí el receptor del GABA, ¿verdad? Suelta el receptor GABA, actúa el ácido gamma-aminobutírico, el GABA. ¿Qué cosa hacía eso? Abría los canales de cloro, ¿verdad? Porque en un momento le dije que el alcohol y los barbitúricos, el alcohol y los barbitúricos actúan con distintos tipos de receptores que están a nivel de este receptor. Abren los canales de cloro y van a potenciar la acción del GABA. Pues una persona que llega con sus tragos que encima le den eso de asesina lo están descubriendo que se muere. Porque uno que está alcoholizado, que está excitado, está deprimido. Pero ahora de dentro de asesina peor se deprime más. Pues no han visto de que varias gente los dejan botados en los chupos, que se vuelven. Les sale un poco más de dentro de azepina con el alcohol, pues acaban de liquidar los chupos. Y las patologías de los receptores. No lo hace porque puso los primeros tipos de patología. Como decía, una cosa que ya mucho de ellos tienen casi todo. Y hay quienes que no sienten dolor, porque no tienen ese tipo de receptores para el dolor. Otra parte de la sinapsis. Pues, y bueno, existen poros, por la cortadita que nadie se cree que un mosquito, no puede graduar. La proteína que atraviesa la membrana ya sea eso que lo estamos refiriendo, a los poros o a los canales. Proteínas, esos canales pueden ser pasivos, eso es lo que dijimos, permanecen abiertos las 24 horas del día. ¿Sí? Están abiertos.
Cuando la célula está en reposo, el potasio estará saliendo constantemente. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay canales pasivos. ¿Y por qué sale constantemente? Por su gradiente electroquímico. ¿El sodio estará ingresando en el momento que la célula esté en calma? Sí, está ingresando. ¿A través de qué? De esos canales que están abiertos. ¿Y qué cosa lo empuja a entrar? Su gradiente electroquímico. ¿Qué cosa es lo que está rehaciendo nuevamente esa entrada y salida de uno y otro? La bomba de sodio y potasio que rehace. Dice que hay otros canales que son activos. Se activan ante estímulos específicos. Cuando les llega, ¿qué cosa? Cuando hay un estímulo voltaje dependiente, ¿sí? O cuando hay un ligando, se le junta el neurotransmisor y lo va a abrir. Pues se hablan, dice, tiene compuertas, o sea, tiene su puerta que está cerrando ese poro, ese canal. Y esa puerta o ese poro se va a abrir o se va a cerrar de acuerdo al ligando que ha llegado.